Buenas noches con todos. Bienvenidos a esta charla acerca sobre el manejo del paciente con diabetes en tiempos de COVID. Vamos a ver cómo podemos salvar vidas y esta charla es en realidad una parte histórica de cómo fuimos aprendiendo acerca del manejo de esta enfermedad durante esta pandemia y cuáles son los retos que se vienen ahora, sobre todo en nuestro país, que pasamos de la triste realidad de ser uno de los que tenían mayor prevalencia de la enfermedad, mayor mortalidad, a ser uno de los de una vacunación o un porcentaje de vacunación más altos, lo que ha cambiado y ha transformado de blanco a negro nuestra historia local, digamos. Entonces vamos a ver qué sabemos sobre el manejo del paciente con diabetes en tiempos de COVID. Primero, el viejo conocido, ¿no? Ya conocíamos a la diabetes desde hace mucho tiempo. Las primeras descripciones acerca de la diabetes datan de la época de los griegos y de los romanos. Tenemos incluso descripciones del Antiguo Egipto que hablan acerca de diabetes. Es indiscutiblemente un viejo conocido. Un viejo conocido cuyos criterios diagnósticos han ido cambiando con el tiempo. A pesar de todo, desde el 2018, desde 1998, tenemos los criterios claros sobre el manejo de diabetes y incluso sobre los criterios diagnósticos. Ahora sabemos claramente que el paciente que tiene una glucosa de 126 o más en dos mediciones que pueden ser incluso en un día y el día siguiente, tiene esta enfermedad y la tendrá durante el resto de la vida. No conocemos la cura para la diabetes. Tenemos muchos fármacos que nos ayudan a controlar la diabetes y evitar sus complicaciones. Hay que tener en cuenta, o más bien dicho, hay que evitar algunas prácticas no muy favorables para el paciente ni para nadie, acerca de decir, tiene un poquito de glucosa, tiene un poquito de azúcar alto en la sangre. Como vamos a ver, el paciente tiene o no tiene diabetes porque estamos hablando de un paciente que se va a complicar inexorablemente si es que no intervenimos. Y no vamos a poder intervenir si no le hacemos un diagnóstico correcto. Es una enfermedad frecuente. La diabetes se estima que aqueja alrededor del 7% de nuestra población ecuatoriana y los porcentajes en nuestra región se mantienen más o menos similares, aunque pueden alcanzar prevalencias tan altas como del 10, 11 y hasta el 12% que se puede ver en Brasil y en Nicaragua, y prevalencias bajas como las que se reportan en Uruguay, por ejemplo, o en Argentina. Sufrimos mucho en este punto del diagnóstico acerca del subdiagnóstico, ¿no? De pacientes que no son correctamente diagnosticados. Y el subdiagnóstico de la diabetes es un problema grave. Se estima que en el mundo, por cada persona que tiene diabetes, hay una persona que tiene diabetes y no lo sabe, y no lo sabrá hasta cuando sea muy tarde. Y muy tarde es porque la diabetes es la primera causa de ceguera no congénita en el mundo, la primera causa de insuficiencia renal que requiere terapia de sustitución o diálisis en el mundo, y la primera causa de alteraciones en el pie e infecciones que terminan en amputaciones en el mundo. La diabetes además causa alteraciones de las que llamamos macrovasculares, disminuye la circulación sanguínea, por ejemplo en los miembros inferiores, lo que junto con la neuropatía explican la alta frecuencia de amputaciones en nuestros pacientes con diabetes. Aumenta el riesgo y hace que haya enfermedades cardiovasculares más severas. Es tradicionalmente conocido que el paciente con cardiopatía isquémica, si tiene diabetes, es más probable que tenga una enfermedad multivaso y es más probable que el infarto sea fatal en comparación al paciente, a la persona que tiene cardiopatía isquémica, pero que su enfermedad no es severa. Se comporta de manera similar la enfermedad cerebrovascular, el stroke, siendo más frecuente y más severo en el paciente con diabetes que en el que no tiene diabetes. De paso, valga decir que la mayoría de pacientes con diabetes fallecen por problemas cardiovasculares, coronarios sobre todo, es decir, mueren infartados. Es la causa de muerte en los pacientes que sufren esta enfermedad. Y el detalle es que la hiperglucemia crónica, al mantener el azúcar alto sin tratamiento, daña las paredes arteriales, daña el hígado, daña los pulmones, y aquí es donde vamos a hacer un énfasis especial para correlacionarlo con esto de COVID.
Además, los pacientes con diabetes tienen mayor riesgo de cáncer, ciertos cánceres especialmente, como el cáncer de colon, de mama, de endometrio, de próstata, son más frecuentes y tienen un curso más agresivo, fatal, en comparación a las personas que con los mismos cánceres no tienen diabetes. La frecuencia de las complicaciones crónicas de la diabetes, sobre todo la retinopatía y la nefropatía, pero también la neuropatía, incrementan conforme tenemos dos factores importantes. Es decir, es más probable que mi paciente tenga retinopatía y le lleve a la ceguera si es que mi paciente tiene más años con diabetes y si es que mi paciente tiene la hemoglobina glucosilada, la glucosa más alta en el tiempo. Es decir, que diagnosticar oportunamente y llevar a un buen control glucémico es la meta, la clave para llegar a disminuir estas complicaciones. Estamos hablando de una enfermedad frecuente, estamos hablando de una enfermedad discapacitante, ceguera, insuficiencia renal, amputaciones, estamos hablando de una enfermedad mortal. La diabetes tradicionalmente y antes de la pandemia era la segunda causa de muerte en nuestro país, como sucede en la mayoría de países en el mundo, vale decir como sucede en el mundo. Fue desplazado, por supuesto, por COVID, de los que eran altamente sospechosos y los que son claramente diagnosticados, y las enfermedades cardíacas. En el Ecuador, como sucede en la mayoría de países de la región y valga decir del mundo, lo que sucedió no solo es que los pacientes con diabetes se murieron, sino que además su muerte era mucho más frecuente. Está claro, y porque sucedió, que los pacientes, las personas que tenían diabetes, tienen mayor probabilidad de morir por COVID en comparación a las personas que no tienen diabetes. Y el incremento del riesgo es incluso mayor que el paciente con cardiopatía isquémica o que el paciente con hipertensión. Es decir, hemos sufrido más exceso de muertes, más gente que no tenía que morirse, pero que falleció por COVID debido a que tenían estas comorbilidades, dentro de ellas la diabetes como una de las más importantes. La fisiopatología de la diabetes, la causa esencial de la diabetes, está determinado por dos factores etiológicos esenciales y mecanismos de daño subsecuentes. Los dos mecanismos esenciales son, el primero, la predisposición genética. Si bien no es la diabetes una enfermedad de desagregación mendeliana, es decir, no sigue un patrón de herencia ni autosómico dominante ni autosómico recesivo, sino más bien que es una enfermedad poligénica, estos genes definitivamente y obviamente son heredados. Heredamos de nuestros familiares la probabilidad de desarrollar diabetes. Y mientras más personas existan en nuestro medio con diabetes, mayor la probabilidad entonces que me dé esta enfermedad. Yo suelo decir a mis pacientes, a mis alumnos, si es que se enfrentan a alguien que la mamá, el papá, los tíos, los primos y hasta el perro es diabético, va a desarrollar diabetes fácilmente con el desencadenante medioambiental. Si es que nadie en mi familia tiene diabetes, entonces podría tener un peso, que es el segundo factor, muy alto, que no va a desarrollar diabetes. Antes de pensar cuál es el riesgo absoluto que tengo de desarrollar esta enfermedad, hay que tener en cuenta un dato que les había dicho al comienzo. Hasta la mitad de las personas que tienen diabetes no lo saben. El segundo factor es el exceso de peso. Podemos, como les dije, nacer con una gran predisposición a tener diabetes, no la desarrollaremos si es que no tenemos un exceso de peso. Aquel pobre individuo que toda su familia tiene diabetes, con un ligero exceso de peso desencadenará esta enfermedad. Y aquel que nadie en su familia efectivamente tiene diabetes, pues podrá tener un peso muy, muy grande y no desarrollará diabetes, ¿no? Ahora, la forma en la que nacemos es lo que conocemos o lo que llamamos factor de riesgo no modificable, es decir, no podemos cambiar a nuestra familia, por mucho que queramos o no. Lo único que podemos, o sobre lo que podemos influir, es sobre nuestro peso. Mientras mantengamos un peso saludable, no importa cuántos antecedentes familiares de diabetes tipo 2 tengamos, no vamos a desarrollar esta enfermedad. Es lo que podemos afectar. Luego, si es que se ha juntado el hambre y la necesidad, si se ha juntado la predisposición genética y el exceso de peso, entonces se desarrollan una serie de 11 eventos fisiopatológicos, que es los que ustedes pueden ver en la diapositiva. 11 eventos que llevan desde la predisposición genética y la obesidad hasta finalmente desarrollar la diabetes.
Habitualmente habíamos considerado que la resistencia a la insulina era el elemento central en el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2, y ahora sabemos que si bien es importante, no es el único evento, e incluso habrá personas con diabetes tipo 2 que no tengan resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina bien entendida. La resistencia a la insulina es que hay insulina en la sangre, pero no ejerce su efecto. El efecto fisiológico, el efecto normal de la insulina es permitir el ingreso de glucosa a las células. Entonces, cuando los pacientes tienen diabetes tipo 2, hay resistencia a la insulina, lo cual quiere decir que hay insulina, pero no cumple su función, no permite entrar la glucosa a las células, por tanto se queda en la sangre y eso, azúcar alto en la sangre, es lo que conocemos como diabetes. Este evento fisiopatológico puede ser vencido por varios mecanismos. Por supuesto, el primer mecanismo para reducir la resistencia a la insulina es nuevamente el descenso de peso. El segundo es que es el vencer insulina con más insulina, que es el approach, la aproximación de tratamiento más tradicional. Si mi paciente no tiene resistencia a la insulina, lo que hago es ponerle más insulina para que vence esa resistencia. Es como cuando vemos a los policías abriendo las puertas de las casas. Si es que no se abre fácilmente con una patada, traen algo más fuerte hasta que lo rompen. Y efectivamente, no importa lo que utilicemos para controlar la diabetes, el hecho es controlarla para evitar las complicaciones. Porque está altamente demostrado, claramente escrito, que la reducción de la hemoglobina glucosilada en 1% reduce el riesgo de retinopatía y de los eventos finales microvasculares como la nefropatía diabética. Entonces, estamos claros que no importa el tratamiento que dé, el objetivo del tratamiento es reducir la hemoglobina glucosilada para evitar que mi paciente se quede ciego en diálisis o amputado. Toda esta información de cosas que ya sabíamos, ya sabemos. Lo que nos llegó de nuevo fue el virus, el SARS-CoV-2, generador de la enfermedad de COVID-19. Los mecanismos fisiopatológicos íntimos para que SARS-CoV-2 genere esta enfermedad grave, genere COVID-19 en cualquiera de sus expresiones de severidad, lo revisaron previamente en algunas otras charlas. Lo que sí es que está claro, y cada vez hay más evidencia contundente que refuerza la idea de que este SARS-CoV-2 tiene una actividad más agresiva, genera una COVID-19 más grave en pacientes que tienen alteraciones previas, en pacientes que tienen diabetes, que tienen hipertensión, que tienen enfermedad hepática, que tienen trastornos inflamatorios, que tienen enfermedades cardiovasculares. Es decir, aquellos con obesidad y sobrepeso son en quienes más se desarrolla esta enfermedad. Y esto fue demostrado ya tempranamente. Este estudio fue publicado en abril del 2020 y lo presenté en aquella primera charla que di acerca de diabetes y COVID, cuando recién estábamos empezando a ver la asociación de estas dos enfermedades, de la diabetes, una enfermedad antigua, una vieja mala conocida, con una nueva por conocer, COVID-19. Los primeros reportes de los pacientes en China demostraban claramente que si es que el paciente tenía diabetes, la probabilidad de tener una enfermedad severa era mayor en comparación a aquellos que no tenían diabetes. Y lo mismo se repetía para enfermedad moderada. Es decir, estaba claramente demostrado desde el comienzo, como les digo, de la pandemia, que estos eran pacientes en alto riesgo. Conforme fue pasando el tiempo, se fueron sumando cada vez más estudios que iban confirmando la idea de que la diabetes era un factor de riesgo para COVID severo. ¿Ya? Del conocimiento que tenemos hasta ahora, los pacientes con COVID no es que se enferman más fácilmente, no hay una tasa mayor de infección, hay una tasa mayor de enfermedad severa en los pacientes que sufren esta enfermedad en comparación a la que no la sufren. El factor de riesgo de diabetes es tan importante como el de la hipertensión, que lo tenemos mucho más claramente conocida. Es tan importante como tener enfermedades respiratorias, tener cáncer, enfermedad cardiovascular, enfermedad renal y probablemente la única enfermedad preexistente que podría afectar o dar mayor riesgo en comparación a la diabetes son
el uso de terapias de ventilación mecánica asistida previa por alguna otra causa. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede con estos pacientes con COVID, que desarrollan COVID y si tenían diabetes? Es que claramente tenían una mayor frecuencia de distrés respiratorio agudo, de daño cardíaco agudo y de daño renal agudo. Esto quiere decir que estos factores mediadores son los que llevan a la mortalidad en los pacientes que tienen diabetes y desarrollan COVID en comparación a los que no lo tienen. La explicación fisiopatológica de por qué los pacientes con diabetes tipo 2 desarrollan un COVID más severo es relativamente fácil de entender, puesto que la hiperglucemia crónica desencadena, y ya lo sabíamos, un estado hiperinflamatorio, un estado proinflamatorio. Los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, como con hipertensión, como con dislipemia, los pacientes obesos, tienen ya o generan ya más citoquinas de entrada, en el cual si se desencadena la infección por el SARS-CoV-2, esta respuesta inflamatoria que ya estaba elevada, el virus la potencia aún más. Y es esta asociación que existe entre un paciente con unos marcadores inflamatorios elevados, con enfermedad inflamatoria sistémica, que empeora por COVID, lo que finalmente lleva a la muerte. Es un desbalance de citoquinas en el cual el mayor peso está dado previamente por la diabetes tipo 2. La hiperglucemia crónica aumenta la liberación de interleuquina 6, que fue un blanco conocido para estudio de COVID-19. Las otras interleuquinas proinflamatorias aumenta el factor de crecimiento tumoral, el factor de crecimiento del endotelio vascular, en fin, aumenta todas las citoquinas proinflamatorias. Y peor que eso, disminuye las citoquinas antiinflamatorias. Es decir, que ya de por sí la diabetes causa una inflamación crónica de bajo nivel, le suelen llamar, y si a eso le agregamos el COVID, pues la respuesta inflamatoria será mucho más severa. Está claro también que esto de la diabetes no está causado por la hiperglucemia per se, sino por el factor detrás de la hiperglucemia, que son, les recuerdo, los antecedentes familiares y la obesidad. Está demostrado que los pacientes con obesidad tienen mayor riesgo de hospitalizarse, de tener una enfermedad severa, de requerir terapia de ventilación mecánica, de ingresarse en terapia intensiva en comparación a los que no tienen obesidad. Entonces, en realidad, si uno lo disgrega, probablemente el factor de riesgo más importante será la obesidad, como desencadenante de diabetes, como desencadenante de hipertensión, como desencadenante de dislipemia, que van a ser los factores agravantes. Pero incluso aunque el paciente con obesidad no tenga diabetes, hipertensión o dislipemia, de todas formas tendrá un mayor riesgo de tener COVID severo, terminar en terapia intensiva, requerir ventilación mecánica. Entonces la idea es que sobre las comorbilidades de la hipertensión, la diabetes, de la apnea del sueño, la obesidad en términos generales, que afecta ya de entrada al corazón, al pulmón, al hígado, se agrega esta enfermedad, este COVID-19, que en su conjunto se forma como severa, requiere ventilación mecánica y finalmente lleva a la muerte. Ya lo sabemos ahora, después de 1 año y medio, que en realidad lo que mata al paciente no es exactamente el virus, sino la respuesta inflamatoria severa. Y estos pacientes con diabetes ya tenían de entrada una respuesta inflamatoria severa alta, como se puede ver en las correlaciones entre hemoglobina glucosilada y los marcadores proinflamatorios. Tenemos que existe una clara correlación que mientras más alta la hemoglobina glucosilada, mayor el nivel de ferritina sérica, mayor el nivel de proteína C reactiva, mayor el marcador de otros, mayor los niveles de otros marcadores inflamatorios y la saturación. Claramente más frecuente y más baja la saturación mientras más alta la hemoglobina glucosilada. Y es porque tal como se glucosila la hemoglobina, tal como la glucosa se une a la hemoglobina glucosilada, esta glucosa se une a las células del endotelio vascular y genera este estado preinflamatorio que va a terminar en la muerte de los pacientes. Los marcadores preinflamatorios, como la interleuquina 6, es claramente más alto en los pacientes que tienen diabetes en comparación a los que no tienen diabetes, como también el dímero D. Y además, la forma en que reducimos estos marcadores inflamatorios es utilizar o llevar a un buen control glucémico.
El uso de infusión de insulina en los pacientes con diabetes tipo 2 que así lo requerían para su control glucémico redujo drásticamente y dramáticamente los marcadores proinflamatorios. Quizás por un efecto de la insulina per se propiamente, pero muy probablemente, o más bien dicho, pero sobre todo y más todavía, por la disminución de este estado inflamatorio generado por la hiperglucemia crónica. Esto que es demostrado cómo mejoran los marcadores proinflamatorios cuando se da un buen control glucémico, cómo mejoran los marcadores proinflamatorios cuando utilizamos insulina como una herramienta poderosa, por si no la más poderosa para el control glucémico, se ve reflejado en lo que llamamos los objetivos clínicamente relevantes. Los pacientes con diabetes bien controlada previa a COVID y durante el COVID tienen una mayor sobrevida en comparación a las que tienen un mal control previo y post-COVID. Estamos salvando vidas controlando la glucosa antes de que les dé COVID. Y estamos salvando vidas cuando el paciente desarrolla un COVID leve, moderado, severo, cuando recurrimos a un control glucémico estricto. Las curvas de sobrevida son claramente beneficiosas en los pacientes en los que no tienen hiperglucemia en comparación a los que tienen hiperglucemia que rápidamente morirán. Las curvas son claramente beneficiosas en que el paciente no tenga diabetes a que tenga diabetes cuando desarrolla COVID-19. Pero ¿qué tal que hacemos una mezcla? Es decir, ya no tenemos opción si es que el paciente tiene diabetes. Tenemos opción de controlarlo. Y si le mantenemos controlado, reducimos el riesgo y lo asemejamos a si nunca hubiera tenido diabetes. El control glucémico mejora la sobrevida de nuestros pacientes y estos primeros datos ya los sabemos desde mayo del 2020. De hecho, la terapia de control glucémico fue una de las primeras en demostrar disminución de la mortalidad al utilizarse en pacientes con COVID. Antes de que supiéramos si es que los corticoides funcionaban o no funcionaban en los pacientes con COVID severo, que ahora lo sabemos claramente, lo primero que supimos era que hacer un buen control glucémico de mi paciente con hiperglucemia resultaba en disminución de la muerte en mayor sobrevida, porque disminuía además en la falla renal, la falla cardíaca y todas las causas de muerte en su conjunto. ¿Ya? Ahora, ¿con qué hacer el control glucémico? Ya hice una primera aproximación hablando de la infusión de insulina y cómo esto disminuía los marcadores proinflamatorios. Probablemente sea una buena opción durante el paciente hospitalizado con COVID, pero de hecho tenemos que hablar desde qué sucede antes del COVID. El control glucémico disminuye la mortalidad. Si mi paciente que tiene diabetes está bien controlado cuando le da COVID, pues disminuirá su riesgo de muerte. Pero también el uso de ciertos medicamentos, como por ejemplo la vieja y querida metformina, demostró disminuir la mortalidad. De hecho, algunos de estos estudios que están en este metaanálisis se hizo en pacientes o comparando pacientes que ni siquiera tenían diabetes. Las personas que tenían diabetes y recibían metformina tenían menor riesgo de morir por COVID severo en comparación incluso a los pacientes que ni diabetes tenían. No es una razón y para nada se tiene que considerar el uso de metformina en pacientes que no tienen diabetes, pero está claro que no solo es el control glucémico, no solo es controlar el azúcar de la sangre, sino con qué controlamos el azúcar de la sangre, con lo que logramos disminuir la mortalidad. Que la reducción de mortalidad con metformina se conoce desde hace mucho tiempo en todos los pacientes con diabetes. De hecho, todo paciente con diabetes mellitus tipo 2 tiene que recibir metformina a dosis terapéutica para disminuir su muerte de causa cardiovascular, que es lo más frecuente en los pacientes con diabetes, disminuye la muerte por cáncer y ahora sabemos que también disminuye la muerte por COVID. Otras terapias como los inhibidores de DPP-4 también parecen ser útiles, probablemente o muy probablemente en términos de que nos permiten mantener a nuestro paciente controlado. Otros medicamentos como los ahora famosos inhibidores de SGLT2 pueden tener algún beneficio aún todavía no muy bien establecido en el uso del control glucémico de los pacientes con diabetes tipo 2 que desarrollan posteriormente COVID. Allá en el año 2020, por mayo-junio del 2020, junto con un grupo de endocrinólogos, médicos internistas, familiares y con apoyo de endocrinólogos de fuera del Ecuador,
realizamos estas que son las recomendaciones sobre el manejo de diabetes mellitus durante la pandemia de COVID-19. ¿Ya? Dimos algunas pistas que aún son válidas, que aún son útiles. La insulina en el tratamiento de elección en pacientes hospitalizados, considerando que metformina puede ser muy buena, pero no se puede dar durante la hospitalización. ¿Cuándo dar insulina? Cuando el paciente persiste con glucosas mayores o iguales a 180 miligramos por decilitro, tenga o no tenga diabetes tipo 2 previamente diagnosticada. Esto también aplica para cualquier otra enfermedad aguda. Todo paciente hospitalizado que tiene glucosas capilares antes de las comidas persistentemente mayores a 180, unos 2 días que siga mayor a 180, tiene indicación de tratamiento, y el tratamiento más importante es la insulinoterapia. ¿Ya? Esas son las metas de control glucémico. No todos los pacientes tienen que estar en la misma meta. De hecho, los pacientes que tienen una enfermedad aguda grave requieren metas no demasiado estrictas, probablemente menores a 200, especialmente si tienen una expectativa de vida corta. ¿Sí? Se pueden utilizar inhibidores de DPP-4 como linagliptina, sitagliptina en monoterapia en pacientes hospitalizados cuando la hiperglucemia no es mayor a 200 y puede utilizarse o puede conseguirse un beneficio de ellos. Hay que recordar que paciente con diabetes tipo 2 que está hospitalizado, hay que tomar decisiones de términos de control de glucosa rápidos y hay que realizar un monitoreo de glucosa capilar cada 4 a 6 horas si no está comiendo, o si no, pues antes de cada comida. Punto aparte, y que lo mencionamos en las recomendaciones de COVID-19 del Ministerio de Salud Pública, es la teleconsulta. Evitar el contacto. Recuerden que estas recomendaciones fueron hechas en la parte más dura de la pandemia, en la cual casi no salíamos de casa, ni los pacientes, ni los médicos, que cuando no estábamos de turno en las áreas COVID, estábamos en nuestra casa viendo con expectativa todo lo que sucedía. ¿Qué se puede hacer por teleconsulta? Por teleconsulta probablemente no se puede hacer una buena primera historia clínica, no se puede examinar al paciente, aunque vamos a ver ciertas cosas que sí se pueden hacer, pero se puede chequear el automonitoreo glucémico de los pacientes que están con insulinoterapia. Se puede pedir una hemoglobina glucosilada, revisar el resultado y hacer ajustes del uso de los fármacos antidiabéticos. Se puede educar acerca de cómo evitar la hiperglucemia sostenida, consultar a tiempo si es que el paciente encuentra glucosas altas o señales de riesgo de glucosa alta, como es la poliuria, la polidipsia, la polifagia, el pérdida de peso. Modificar el tratamiento con antihipertensivos utilizando los tensiómetros semiautomáticos. Yo recuerdo cuando estaba en cuarto semestre que me dieron cardiología en la Universidad Central, que nos decían que la toma de presión con el fonendoscopio y el tensiómetro era mejor que los aparatos automáticos. Ahora las guías europeas y todas las guías en general recomiendan exactamente lo contrario, que la toma con medidores semiautomáticos o automáticos es mucho mejor que la toma manual, siempre y cuando el medidor sea de brazo y no de muñeca, ¿no? ¿Qué podemos hacer por teleconsulta? Insistir en que el paciente no suspenda la medicación. Doctorcito, me dio esta enfermedad y me dieron como 10 pastillas y por eso dejé de ponerme la insulina. No hay razón para suspender la medicación para la diabetes. Al contrario, si usted le da COVID, es más razón para que la tome con más cuidado para evitar las complicaciones como un incremento de mortalidad y de terapia intensiva. En realidad, el uso de la telemedicina no es nueva y se ha demostrado que consigue reducciones de hemoglobina glucosilada que son similares al uso de los antidiabéticos orales en tabletas más frecuentemente usados. Es decir, solo el hecho de que el paciente consulte, que podamos resolver sus dudas, que podemos insistir sobre que tome la medicación, que no suspenda por nada, darle pautas nutricionales, reduce la hemoglobina glucosilada como si fuera un medicamento. Esto que ya se ha demostrado en 2013, se ha demostrado ampliamente con varios estudios, insisto, desde antes de la pandemia, que la telemedicina en diabetes tipo 2 se puede aplicar. ¿Qué hay que tener en cuenta? Mantener la confidencialidad, identificar bien al paciente, establecer un consentimiento. Mire que la telemedicina puede ser muy útil, pero no le estoy examinando y probablemente ahí se me escape algo. Registrar la atención y las indicaciones. No está bien que nos escriban por mensaje de texto y luego ustedes digan, sí, súbale la insulina, auméntele una pastilla más y esto no quede registrado en una historia clínica.
Lo mejor es el uso de videollamadas, ahora tan utilizadas. Y advertirle al paciente que siempre va a ser posible que ustedes requieran examinarlo en búsqueda de algún dato de examen físico, algún dato adicional. ¿Ya? El examen físico del paciente con diabetes, como ustedes conocen, tiene una peculiaridad importante y es el examen del pie, ¿no? La inspección para ver si tiene heridas, para ver el tipo de calzado, para ver si utiliza medias blancas que permitan reconocer heridas rápidamente porque el paciente vea sangre en sus medias, tomar los pulsos pedios y, en el mejor de los casos, hacer la evaluación con diapasón y monofilamento. Es decir, el examen físico de pie diabético, muchas cosas se pueden hacer, sobre todo las de inspección. Ver si el paciente tiene alguna herida, alguna fisura, alguna úlcera en el pie que tenga que ser tratado. Entonces, sí nos puede servir que el paciente nos envíe fotos. Se puede pedir al paciente que camine para ver si tiene déficit neurológico. Se puede ver si se enferma. Pero lo más importante de la telemedicina es hablar e insistir sobre las medidas de aislamiento antes. Ahora no tanto, pero sí las medidas de distanciamiento y la vacunación, sobre el cual voy a dar un dato al final de esta charla. Se puede hablar sobre el tratamiento, los cambios en el estilo de vida, derivarle a nutricionista. Todos mis pacientes con diabetes yo les envío a la nutricionista. ¿Por qué? Porque el manejo nutricional de un médico no tiene nada que ver con el manejo nutricional de un profesional que estudió 5 años solo nutrición. ¿Cuántos semestres o cuántos meses estudiamos nosotros? Al nutricionista, pero se puede en cada reunión, en cada consulta, incluso por telemedicina, recordarle que tiene que eliminar los azúcares simples, azúcar blanca, morena, panela, miel, disminuir los carbohidratos complejos, disminuir el arroz, las papas, las cosas hechas con harina, disminuir la grasa, aumentar el consumo de frutas y verduras, que las frutas que coma sean enteras con cáscara, estimular el ejercicio aeróbico, aunque sea el ejercicio de estiramiento, lo que más se pueda mover al paciente. Si el paciente está en tratamiento insulínico, cómo evitar la hipoglucemia, cómo reportar los eventos adversos. Si usted tiene una hipoglucemia, tiene que acudir al hospital, tiene que llamarme, algo tiene que hacer. Tienen que tener cambios progresivos en el tratamiento que nos lleven a cumplir las metas sin exponer al riesgo de la hipoglucemia. Se pueden solicitar exámenes y se puede evaluar el uso o la necesidad de un equipo multidisciplinario. Ya les hablé de la importancia clave de la nutricionista en el manejo de la diabetes tipo 2. ¿Cuándo tiene que ser presencial? Casi todas las consultas de diabetes gestacional, sobre todo la primera. Las consultas de diabetes mellitus tipo 1, sobre todo la de primera vez. Probablemente estas dos últimas cosas para los endocrinólogos. Cuando tiene infecciones, tiene pie diabético con úlceras que necesiten ser examinadas por signo de infección. Si ha tenido hipoglucemia o si ha habido algún daño agudo, insuficiencia renal aguda, deterioro agudo de la vista, entonces ahí requerirá una consulta presencial, que más bien es la excepción de la regla cuando uno está haciendo el control del paciente con diabetes. Insisto, probablemente para la primera consulta no es una buena idea. En resumen, lo que hemos visto hasta ahorita es que el COVID-19 agrega un peso al paciente con diabetes tipo 2 que puede terminarle costando la vida, un incremento de mortalidad del 11% determinado por un mal control glucémico. Mientras que si el paciente logra llegar a un buen control glucémico con tratamiento medicamentoso, la sobrevida, pues por supuesto, aumenta y aumenta muy altamente. ¿Cómo llevar a mi paciente a un buen control metabólico? Siguiendo las guías. Si les gustan las guías de ADA, la de ADA. Si les gustan las guías europeas, pues de IASD. Estamos en la semana de congreso de IASD. Pero tenemos la guía ecuatoriana que dentro de todo es bastante simple, ¿no? ¿Qué nos dice? La guía habla sobre criterios diagnósticos, ya les había hablado, paciente con 126 o más de glucosa en ayunas, si le mido otra vez y si puede ser al día siguiente mucho mejor, y vuelve a tener 126 o más, entonces tiene diabetes y tiene que recibir tratamiento con metformina a dosis terapéutica. Dos observaciones de la dosis terapéutica de metformina. Primero, se tiene que administrar cada 8 horas la metformina. Dar metformina una vez al día es subterapéutico, no sirve. Segundo, la dosis total diaria es de 1.500 a 2.550 miligramos por día. Esto quiere decir que 500 miligramos una vez al día no sirve para nada, 500 miligramos 2 veces al día probablemente tampoco. Tengo que darle por lo menos 500 miligramos de desayuno, almuerzo, merienda para decir que le estoy dando la dosis mínima de metformina. E idealmente sí puede escalar a 850 desayuno, almuerzo, merienda. ¿Cuánto? Eternamente.
porque la metformina disminuye la muerte, ya lo vimos hace un rato. Luego puede ser que el uso de metformina no sea suficiente y tenga que agregar una sulfonilurea. Si mi paciente, a pesar de estar en dosis máximas de metformina, tiene una hemoglobina glucosilada todavía mayor que 8, entonces le agrego una sulfonilurea, la del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos en Ecuador, es de gliclazida, o se pueden utilizar otros fármacos como los inhibidores de DPP4, linagliptina, sitagliptina, saxagliptina, o antagonistas de SGLT2, pero cada vez que voy aumentando estos nombres voy agregando precio. Los inhibidores de DPP4 son muchísimo más caros que metformina, pero los antagonistas de SGLT2 son más caros todavía que los inhibidores de DPP4, y los análogos de GLP1, que son los nuevos medicamentos para la diabetes, son todavía más caros. Entonces, probablemente utilizar una sulfonilurea agregada a metformina, no en lugar de metformina, sea una opción terapéutica válida. Cuando yo utilizo metformina a dosis adecuada, a dosis alta, podríamos llamarle, disminuyo la muerte de mis pacientes con diabetes tipo 2. Y es algo que ya conocemos desde los años 90. El uso de metformina o la consideración del uso de metformina como primera línea en el tratamiento de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 se debe al hecho de que esta disminuye la muerte. Aquí tenemos los resultados, una parte de los resultados del estudio prospectivo en diabetes del Reino Unido, el UKPDS, que dividió a los pacientes en dos grupos, buen y mal control glucémico. Todos estos pacientes del cuadro G y el cuadro H, todos tenían un buen control glucémico, todos. Los unos con insulina o sulfonilureas, los otros con metformina. Los pacientes con metformina disminuyeron su mortalidad desde el inicio del tratamiento con metformina, en comparación de otros pacientes que con insulina o sulfonilureas, igual empezando temprano el tratamiento, no disminuyeron la mortalidad. Entonces, la metformina disminuye la muerte de mis pacientes, disminuye la muerte de cualquier causa, como ha sido ya demostrado por metaanálisis más pequeños, así como por metaanálisis más grandes. Está claro que utilizar metformina a dosis terapéuticas disminuye la muerte, como vimos, igual disminuye la muerte por COVID, ¿no? Probablemente donde más se ve beneficios es cuando uno le agrega a insulinoterapia, puesto que la insulina por el riesgo de hipoglucemias puede incrementar la muerte. ¿Por qué la metformina disminuye la muerte? Tiene muchos efectos en muchos órganos diferentes. Lo que hace es reducir los marcadores inflamatorios, reducir la inflamación crónica persistente. Y como les había dicho hace unas diapositivas, ese es el problema de los pacientes con diabetes tipo 2 que desarrollan COVID. Tener estos marcadores inflamatorios demasiado elevados. Utilizar sulfonilureas, hay que tener en cuenta que no todas son iguales, y aunque nos preocupaba glibenclamida, sabemos que el glicazida tiene una menor mortalidad, es decir, tiene una mayor sobrevida en comparación a los otros sulfonilureas, y es claramente diferente y mejor. Ya, para finalizar, hay que decir que el tratamiento estándar en la diabetes es dar un tratamiento básico, dieta y ejercicio prescrito por nutricionista todo el tiempo de la enfermedad de mi paciente, desde que se le diagnostico hasta que me acompaña en vida, agregado a monoterapia oral con metformina, por lo menos 1500 o 2550 miligramos por día, eso es 500 miligramos 3 veces al día u 850 miligramos 3 veces al día. Si no llego a mis metas y la hemoglobina glucosilada sigue más de 8, entonces una combinación de fármacos orales y puedo seguir incrementando la complejidad hasta dar insulina a mi paciente. ¿Ya? Esta aproximación es la que se utiliza en todas las guías de manejo de diabetes tipo 2. Esta es la guía de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos. Esta es la guía de la Asociación Americana de Diabetes, ¿no? Que tiene diferentes aspectos que no vamos a revisar ahora, pero que hablan exactamente lo mismo. Empiece con metformina, dele a dosis terapéutica. Si al cabo de 2 meses la hemoglobina glucosilada sigue estando mayor que 8, empiece un segundo antidiabético oral rápidamente. Y si después de 2 meses de 2 antibióticos orales a dosis máxima, siendo uno de ellos por lo menos metformina, no llega a metas, agregue insulinoterapia para mejor control. Hay que tener en cuenta que no todos los medicamentos para la diabetes son iguales y que de hecho probablemente los nuevos, como los agonistas de GLP-1, convienen en reducción del riesgo de hipoglucemias e incluso logran descenso de peso, cosa similar con los inhibidores de SGLT2, especialmente en el descenso de peso, no como fármacos para bajar de peso, pero sí que tienen un impacto en la reducción.
los antagonistas de SGLT1 y SGLT2 se han mostrado que disminuyen la mortalidad y lo promociona ahora mucho la industria. Hay que tener en cuenta que los estudios que demuestran disminución de la mortalidad fueron hechos en pacientes con cardiopatía isquémica establecida. Es decir, que los inhibidores de SGLT2 disminuyen la muerte en pacientes que han tenido infartos previos y tienen diabetes mal controlada. Entonces, no es un medicamento ni barato ni necesariamente para todos los pacientes. Se puede utilizar en cualquier tipo de paciente, pero el beneficio de mortalidad es solo para los pacientes con cardiopatía isquémica establecida. Luego, seguir agregando fármacos hasta lograr que mi paciente llegue a una meta de una hemoglobina glucosilada menor que 8. Ya lo hemos surfeado por toda esta charla, desde la reducción de la retinopatía, la neuropatía, la nefropatía, disminución de la muerte por COVID, todo por el uso de metformina, empleando adecuadamente la terapia escalada y considerando el uso de insulinoterapia cuando el paciente tiene una hemoglobina glucosilada mayor que 9 en cualquier momento del tratamiento, o sea que la acabo de diagnosticar, o sea que lleva 20 años con diabetes, hemoglobina glucosilada mayor o igual que 9 es igual a insulinoterapia. Cuando el paciente tiene una descompensación metabólica aguda, y el otro escenario frecuente es cuando el paciente tiene 2 antidiabéticos orales, metformina 850 3 veces al día, más un segundo antidiabético como gliclazida 120 miligramos por día, o linagliptina 5 miligramos por día, o la dosis máxima de cualquier otro fármaco, y no llega a mi meta, no llega a tener una hemoglobina glucosilada menor que 8, entonces tengo que utilizar estrategias de insulinoterapia. La aproximación tradicional, la forma tradicional como hacemos el tratamiento de la diabetes, hace que el paciente se logre controlar con un fármaco, luego falla secundaria se llama esto, que quiere decir que el paciente se controló en un momento, pero luego empezó a descontrolarse, falla secundaria, le agregamos un segundo antidiabético, mejora el control glucémico, hace nuevamente falla secundaria, le agregamos un tercer fármaco y luego otra vez hace falla secundaria y ahí le pongo insulina. Y hasta ahí he perdido 7 años de la vida de mi paciente tratando de controlarlo. Cuando muy probablemente aquí, cuando era monoterapia, tuvo una hemoglobina glucosilada mayor que 9 y debíamos haberle iniciado insulina rápidamente. Finalmente, esta es la última diapositiva que tengo. Probablemente ya no tengamos que enfrentarnos, por lo menos no tanto, a los pacientes con COVID. Hay que tener en cuenta que si el paciente tiene diabetes y no se ha vacunado, el riesgo de mortalidad es el más alto posible. Los pacientes con diabetes que se vacunan tienen una reducción del riesgo, pero que no se aproxima a la de los pacientes que no tienen diabetes. Aquí tenemos un estudio hecho en pacientes con diabetes mal controlada, hemoglobina glucosilada mayor que 7, pacientes con diabetes bien controlada, hemoglobina glucosilada menor que 7 y pacientes sin diabetes. Noten cómo en azul claramente los pacientes tienen menor respuesta a la vacuna en comparación a los pacientes que no tienen diabetes. ¿Ya? La respuesta en generación de anticuerpos neutralizantes, de generación de linfocitos TCD4, de interleuquina 2, de interferón gamma, es mucho menor. Y mientras más alta la hemoglobina glucosilada, la respuesta a la vacuna está atenuada. El paciente que tiene diabetes tiene mayor riesgo de que si le da COVID sea una enfermedad severa. El paciente que tiene diabetes y tiene mal control glucémico se expone al riesgo de que la vacuna sea menos eficaz. Es decir, que no todo giraba en torno al aislamiento, no todo gira ahora en torno al uso de mascarillas, no todo gira en torno a la vacunación. Son todas las estrategias que se tienen que utilizar al mismo tiempo. Disminuir las reuniones sociales y el contacto con los demás, utilizar mascarilla todo el tiempo, lavarse las manos, vacunarse, controlar la diabetes. Porque claramente se está demostrando que la vacuna en los pacientes con diabetes tipo 2 es mucho menos efectiva y por tanto probablemente estén en el grupo de mayor riesgo de que a pesar de estar vacunados terminen teniendo una enfermedad moderada o severa. Es decir que la pandemia por COVID parece estarse retirando, pero la pandemia por diabetes va a seguir y es deber de todos los médicos, no endocrinólogos, médicos generales, pero sobre todo internistas y familiares, pero también de todo el equipo de soporte, los tecnólogos médicos, las enfermeras, los nutricionistas, hacer una conciencia acerca de la diabetes y los resultados en términos de evitar que mi paciente se muera si es que le da COVID, como si no le da COVID, porque se puede infartar en cardiopatía isquémica o enfermedad cerebrovascular.
Muchas gracias por su atención, espero haber sido claro y reitero mi agradecimiento a la invitación para hablar de este tema importante, que como ven nos va a seguir acompañando y durante mucho más tiempo que COVID solamente. Muchas gracias.